Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Hay ebullición. La sucesión presidencial que sigue, cómo se engrana todo esto, cómo se entiende todo esto, y además pues se abren muchas dudas a nivel también geopolítico, como una de las cabezas económicas del continente, hacia dónde nos lleva a todos los hermanos latinoamericanos y hacia el mismo pueblo de México. Muchos dicen que vamos hacia la derecha, otros hacia el globalismo, otros hacia la izquierda, pero realmente ¿qué es lo que está pasando? Se deciden muchas cosas a partir de ahora y entramos en una contienda difícil, sobre todo difícil de comprender, que de eso se trata aquí, cuestionar para comprender. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. La independencia es la libertad. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. No, somos un movimiento. Voces que claman democracia, voces también del pueblo que piden democracia y voces de la complejidad que también representan la obra de arte del ser humano que está presente en la ambición de justicia y equilibrio de todos los pueblos. De eso vamos a hablar sin duda desde un ejemplo muy preciso que es ahora México. Jorge Santa Cruz, ¿cómo estás? Sucesión presidencial. Creo que es vital. Jorge Santa Cruz, te lo conoce muy bien, investigador, periodista, a fondo se mete siempre y además académico, enseña el periodismo, enseña cómo hacer periodismo y enseña que lo más importante es el cuestionamiento. De eso se trata siempre y de eso no vamos a cansarnos de repetirlo. Jorge, un gran abrazo, hermano, gracias por estar aquí en el programa y tu voz es muy importante escucharla justo en estos momentos. Sucesión presidencial, ¿cómo la ves? Y empezamos contigo y después, si me permites, te voy a ir a hacer unas preguntitas por ahí, por favor. Mi querido Roberto, hermano, gracias. Es para mí un honor el que tú, el que Shadi y el que el equipo me inviten a un programa donde se cuestiona, y se cuestiona porque se busca llegar a la verdad, es decir, porque detrás de la razón está el legítimo deseo, la legítima aspiración de conocer qué es lo que provoca tantas complejidades sociales. Entonces, es un placer, es un privilegio. Muchas gracias. Oye, me preguntas cómo veo el escenario. Fíjate que lo veo muy complejo, pero a la vez lo veo muy sencillo. Complejo porque efectivamente involucrará
este proceso involucrará, se supone, a más de 90 millones de potenciales electores. Pero sencillo, y esto lo voy a decir a sabiendas, querido Roberto, de que mis palabras incomodarán a los que se consideran de izquierda, como a los que se consideran de derecha y aún de centro, que algún día habremos de platicar cuando tú lo dispongas, qué significado tendrían hoy estos conceptos que fueron muy utilizados el siglo pasado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo que es sencillo, entre comillas, de entender? Porque, querido Roberto, desde mi perspectiva, esto es una farsa, porque la sucesión presidencial será determinada por cúpulas políticas, económicas, porque la sucesión presidencial en México no es solamente un asunto local, tiene que ver con la reconfiguración geopolítica del mundo, y entonces sería, desde mi muy personal punto de vista, sería muy ingenuo, querido Roberto, decir que las personas que abanderan, sea a la coalición oficial o oficialista o al Frente Amplio por México, representan genuinamente al grueso de la población. En síntesis, tanto una persona como la otra finalmente han llegado a donde están por decisiones cupulares, y muy probablemente una de ellas llegará a Palacio Nacional porque tendrá el apoyo ni más ni menos que del actual gobierno de los Estados Unidos. Roberto. Uy, pues ya lo que dijiste, ya con esto acabaste con todo, con el programa y con todo, tremendo y demoledor. Pero entonces te diría, algún votante, algún simpatizante, ya sea del partido de López Obrador, algún simpatizante de los viejos PRI, PAN, PRD, algún simpatizante de una nueva oposición, te diría, oye, pero ¿por qué me dices eso, Jorge, si yo sí creo, y creo que mi voto vale, y creo que mi apoyo vale? ¿Qué le contestas? Sabes, primero que nada, le contestaría que como persona merece todo mi respeto y que está en su derecho de pensar que tanto Morena como el Frente Amplio por México representan sus aspiraciones, ¿no? Interpretan sus aspiraciones. Pero bueno, y sé que tienes mucha participación de tu público, del público del programa, tanto en el chat en vivo como en los comentarios. La realidad es la realidad. Y si tú me permites, porque Claro. quien pregunta eres tú, o sea, de eso no tengo la menor duda, y por eso el programa está en los niveles en que está, ¿no? Pero permíteme hacer una pregunta que luego trataré de contestar. De veras, los mexicanos decidimos en la sucesión presidencial. De veras, desde que nuestro país logró la libertad en el año de 1821, el 27 de septiembre de 1821 y luego el 28 de septiembre, cuando se proclamó la Declaración de Independencia. De veras, los mexicanos hemos decidido nuestros destinos. Fuimos los mexicanos los que derrocamos
a Iturbide. Fuimos los mexicanos los que movimos a las fracciones liberales y conservadoras, federalistas o monárquicas. Fuimos los mexicanos los que jefaturamos a las logias escocesas. Digo jefaturamos en cuanto a ejercer realmente el poder. Fuimos mexicanos los que realmente teníamos el poder de las logias yorquinas o de la logia del Rito Nacional Mexicano de Benito Juárez. De verdad, fuimos los mexicanos los que tumbamos a Porfirio Díaz, asesinamos a Madero y Pino Suárez. Hablo desde el punto de vista simbólico, ideológico, porque, bueno, los actores criminales como Huerta, pues ahí están, ¿no? Los que apoyamos a Calles, a Obregón, a Cárdenas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que yo les pregunto. En realidad, los mexicanos, solamente los mexicanos, decidiremos el rumbo de nuestro país en las elecciones de junio, del 2 de junio de 2024. Y ahora sí, mi respuesta sustentada en inferencias lógicas es no. Quienes estén interesados investiguen, por ejemplo, querido Roberto, el papel que desempeñó un agente encubierto que después fue el primer embajador plenipotenciario de los Estados Unidos de nombre es el embajador Monroe. No, perdóname, se me escapó. ¿Será posible? Poinsett, sí. Joel R. Poinsett. Me refiero a Joel R. Poinsett. O para no ir muy lejos, será muy difícil investigar qué papel jugó el embajador Henry Lane Wilson en el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, y qué papel jugaron los embajadores de Estados Unidos en los gobiernos de Calles, de Obregón, de Lázaro Cárdenas. Entonces, la historia nos enseña que desde el poder en Estados Unidos se define la sucesión en México. Y mi hipótesis es que el 2 de junio de 2024 ocurrirá exactamente lo mismo, Roberto. Pues sí, esto lo hemos venido denunciando desde hace mucho y qué bueno que lo tocas porque creo que si no entendemos la historia, pues no vamos a entender cómo se ha configurado. O sea, seguimos celebrando, por ejemplo, la independencia, pero el grito de independencia para los que y esto debe suceder también de una forma similar en todos nuestros países hermanos de América Latina, que, por ejemplo, el grito de independencia pues no lo da un mexicano, sino lo da un criollo que estaba enojado con los españoles del continente de allá de Europa, pero no era precisamente la voz mexica o la voz indígena la que se levantaban y que luego, pues, con lo que tú apuestas a los albores del siglo XX, pues la gente o votaba por uno o votaba por el otro, y si votaba por uno, pues votaba por Europa, y si votaba por el otro, votaba por Estados Unidos. Más o menos me imagino que a eso te refieres, ¿no? Entonces, que pues sí, el ejercicio de la democracia pues suena simpático y suena incluso a veces muy poderoso, pero en realidad estás votando o por uno o por otro, que son pues no son los mexicanos, sino que son los intereses de otras partes. Más o menos lo quise hacer así muy resumido. ¿Es más o menos lo que tú estabas diciendo, Jorge? Sí, totalmente, querido Roberto, y solamente me permitiría agregar lo siguiente. México es mucho más que la suma de todas las partes. México es mucho más que la mayoría de la población mestiza. México es mucho más que cada una de las etnias con sus costumbres ancestrales, algunas de ellas
muy respetables y dignas de admiración, otras no, como por ejemplo la venta de las niñas en matrimonio o el cambio de niñas en matrimonios arreglados a cambio de ganado, ¿no? México es mucho más que indígenas y mestizos. México debe identificarnos a unos y a otros. El problema de la división entre mestizos, criollos y poblaciones indígenas lo sembró muy hábilmente precisamente Joel R. Poinsett, aquel enviado especial que después se convirtió en el primer embajador de México en los Estados Unidos y fundó las primeras 5 logias yorquinas en la Ciudad de México. Esta plataforma indigenista es una plataforma que nos llega por parte del Destino Manifiesto, por parte de quienes son enemigos de una raza, la mexicana, primero porque no son blancas, no es blanca, no es puritana, sino católica y no es anglosajona. Entonces, con este conflicto de clases que anticipó Poinsett 17 años o 20 años o 23 años antes que Carlos Marx y que Federico Engels, con esto sembró la semilla de la división que hasta el momento tiene a México como una nación pobre, que hasta el momento tiene a México como una nación dependiente en mucho de los Estados Unidos y como una nación que ha enriquecido a castas políticas de uno y otro signo en detrimento no solo del bienestar de la gente, sino del bien ser de los mexicanos. O sea, del que los mexicanos seamos seres de bien. Hoy, querido Roberto, vemos que México está al borde del abismo. Es un país dividido no solo geográficamente, donde, por ejemplo, en el norte hay cierta identidad ideológica y en el sur hay otra, sino dividido por la inseguridad, la corrupción, por un proceso electoral interno sospechoso y un proceso electoral mexicano que está muy vinculado al proceso electoral externo de los Estados Unidos. Fíjate, la propia Xóchitl Gálvez, y con esto, si me permites, concluyo, la propia Xóchitl Gálvez dijo en la 4ª reunión regional del Frente Amplio por México que, como nunca antes después de la Guerra Fría, esto sucedió en Guadalajara, por ahí de la última semana de agosto, lo pueden corroborar, 4ª asamblea o 4ª reunión del Frente Amplio por México, que el mundo está dividido en 2 polos. Un polo que encabeza a Estados Unidos y otro polo que encabeza China. Y además allí mismo Xóchitl Gálvez dijo lo que ya señaló el presidente López Obrador en la 9ª y en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Es la misma idea, que a México le conviene por cercanía unirse al polo de Estados Unidos y por ende de Canadá y no al polo de China. Aquí quiero llegar a que cualquiera de las 2 personas que aparecerán en la boleta presidencial el 2 de junio de 2024
convienen al bloque, llamémosle, neoliberal estadounidense. Pero de las dos personas, un servidor aquí lo comentó contigo, de las dos personas, pues una se sabía desde el principio que tenía el favor presidencial, del de México, y de la otra con esto que dijo, bueno, lo que está buscando es decir, yo les puedo dar más garantías en inversiones, en la relocalización, yo les puedo dar mayor seguridad a las empresas que vengan acá. El modelo no funciona, el de los abrazos, no balazos. Yo les puedo dar certeza jurídica, es decir, dejaré de actuar como lo ha hecho Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad o como Octavio Romero Oropesa en Petróleos Mexicanos, estos dos personajes bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. En síntesis, yo soy indígena, mantengo la agenda indigenista y lo podemos hacer mediante colaboración internacional. En esa cuarta reunión celebrada por el Frente Amplio por México en Guadalajara, en la que todavía participó Beatriz Paredes como aspirante, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, habló de colaboración internacional en materia de combate a la delincuencia organizada. Entonces creo que desde arriba, desde el tío Sam, están jugando con dos cartas y se decantarán por la carta que más les convenga al momento de la elección, y habrá que estar muy pendientes de qué va a pasar allá con Donald Trump y esta fracción republicana absolutamente radical, qué tanto va a rebasar a Biden y su pandilla, estimado Roberto. Ups, o sea, lo que nos estás diciendo es que esta señora Xóchitl, que en náhuatl significa flor, o sea, los aztecas hablaban náhuatl y bueno, se llama Xóchitl, que significa flor, y que es pues una aspirante prácticamente directa hacia la silla presidencial, una de las aspirantes, que esta señora, que se erige como defensora de los indígenas y defensora del México profundo, está del lado del Deep State, Jorge, o sea que es parte del plan del Estado profundo o Deep State de Estados Unidos. Eso es justamente lo que digo, que Xóchitl Gálvez es una de las cartas del Deep State del Estado profundo, que este Estado profundo está manejando en México con miras al futuro. A ver, es un hecho que diversas plantas y compañías de los Estados Unidos que están instaladas en China se regresarán. Y se regresarán al continente americano por una razón muy sencilla. Les va a resultar más barato producir en México que en China. Y además, no vaya a ser que el gobierno chino se sienta suficientemente fuerte como para endurecer reglas y encarecer las cadenas de suministro, encarecer materias primas, etc. Querido Roberto, en México, si vemos el mapa, o sea, en cuanto se abrevia, en cuanto se recortan las distancias entre China y Estados Unidos y las empresas que se instalen en México, incluso en el Istmo o en el centro del país, en el Istmo de Tehuantepec, en cuánto se acortarían.
ellos dicen, ¿no? Negocios son negocios. Bueno, pues ellos ven el negocio. Y Xochitl Gálvez ya les ha garantizado condiciones equitativas de negocio, ¿no? Por otro lado, ¿qué sucedió previo, querido Roberto? ¿Qué sucedió al anuncio que se hizo oficial el pasado martes, el martes de la semana que corre? Bueno, que Claudia Sheinbaum finalmente pues fue obediente a las indicaciones del presidente de que se construyera la refinería de Dos Bocas, a pesar de que el petróleo mexicano contiene más azufre que el que refinan las refinerías extranjeras. Y eso pues no le gusta a Biden, ¿no? ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum antes del anuncio del martes pasado? ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum cuando el presidente López Obrador modificó la industria eléctrica y le dio la preponderancia a Comisión Federal de Electricidad? Preponderancia que significa que los extranjeros o no produzcan su propia energía o la paguen más cara. Claudia Sheinbaum dobló la cabeza. ¿Cuál es la carta de Xochitl? Que en náhuatl significa flor. Regresaríamos al estado previo, es decir, reactivaríamos las reformas de Enrique Peña Nieto. Entonces, no descartaría que por este juego geopolítico, Xochitl Gálvez pudiera ser la próxima presidenta de México. No lo descartaría. Y en ambos casos, sea una persona o sea la otra, finalmente, ¿quiénes la pusieron? ¿La puso el pueblo de México? ¿Las puso el pueblo de México? ¿O las pusieron cúpulas? Y esas cúpulas, ¿qué contactos tienen con las cúpulas de Estados Unidos, con el Deep State que gobierna allá? Ese es como veo la ecuación, querido Roberto. Bien, bien, bien. Entonces aquí viene la otra pregunta, porque pues muchos van a estar felices, entonces vamos a votar por la gente de López Obrador. Sí, de un lado Xochitl Gálvez está, pues como lo defines, y creo que lo defines con mucha claridad, está representando al Deep State de Estados Unidos. Por el lado de López Obrador, de su partido, de los aspirantes a la presidencia del partido de López Obrador, ¿a quién representan? A la bondad total. Y antes de que me contestes, yo quiero poner sobre la mesa varias cosas. Es que yo conversaba con un escritor que conoce muy bien las operaciones del norte, una gente que ha vivido en el norte del país, por allá por Nuevo León, por Coahuila, y me decía, no, Roberto, no te confundas, el narcotráfico, los capos y el crimen organizado no atacan a las grandes corporaciones establecidas en el norte. O sea, las armadoras de coches, toda la industria manufacturera no la atacan. De hecho, incluso en algunos puntos hasta el crimen organizado sirve como de escudo. Y esto es tremendo. Otro dato y un hecho fuerte es que el principal competidor ícono contra China es Elon Musk, y con toda su tecnología que trae de punta para competir y pues prácticamente comerse a China y a Rusia. Incluso le ofreció satélites a Putin. Pues Elon Musk, como ariete de asalto tecnológico del mundo, pues tuvo la bienvenida del actual presidente, que obviamente que padre, porque bueno, pues eso genera muchas inversiones y muchos empleos, pero sobre China pues tuvo, y esto refuerza lo que tú estás diciendo, refuerza el comercio y refuerza la palanca de Estados Unidos. Otro punto más es que ante la guerra China-Taiwán,
actual gobierno no sé si ofrece o baja la cabeza, porque Estados Unidos ve a México como su sustituto de Taiwán y planean hacer en México pues una gran fábrica de semiconductores y de chips para que entonces después puedan hundir con mucho gusto la isla o no depender y que China se la absorba y adiós Taiwán, los dejarán solos, o en una preparación de guerra total y abierta contra China para quedarse con Taiwán, México supliría todo ese suministro. Y todo eso pues es en este gobierno. Entonces, bueno, eso me queda claro que finalmente pues estamos otra vez más lejos de cualquier cosa y más cerca de Estados Unidos. Y entonces ya te pregunto, si por un lado Xóchitl Gálvez representa los intereses del Deep State, del otro lado el próximo presidente o candidato que quieren desde la 4T, ¿a quién representa?